Buenos días, Yanela, muchas gracias. Gracias por regalarnos estos minutos para hablar sobre nuestro buen idioma. Hoy trataremos el tema de los signos de puntuación. Ya casi cerramos el ciclo de secciones dedicadas a esta temática. De hecho, ya lo cerramos, pues situaremos la lupa lingüística en el guión, que es un signo ortográfico auxiliar. Conviene recordar que esta pequeña línea horizontal debe diferenciarse de la raya, que es 4 veces mayor. Debe diferenciarse no solo en su forma, sino también en sus funciones. Ya vimos que la raya es la que se usa en las enumeraciones en forma de lista, en los diálogos y en los incisos, y no el guión. Este jueves veremos pues los usos adecuados de este signo, que aprovecho para recordar. También debe distinguirse del de menos, que usamos en matemática, y es 2 veces más largo. Recordado esto, veamos sin más dilación los usos del guión. Y antes de continuar, se impone otro paréntesis. Desde el año 2010, lo correcto es escribir guión sin tilde, así como escuchó, guión se escribe sin tilde porque se considera un monosílabo a efectos ortográficos. La explicación de esto la tiene en nuestro blog, que les recuerdo es buenidioma.com. Por lo pronto puede consultarla ahí, aunque de antemano les digo que en futuras secciones veremos las novedades ortográficas, específicamente las relacionadas con la acentuación. Ahora sí, hablemos del guión como signo auxiliar, específicamente como signo de unión entre palabras. De acuerdo con el Diccionario Panhispánico de Dudas de las Academias, el guión puede utilizarse para vincular en determinados casos los 2 elementos que integran un compuesto, como histórico, crítico, y también para expresar distintos tipos de relaciones entre palabras simples, como por ejemplo relación calidad-precio, como ve aquí en la gráfica, o ferrocarril Habana-Holguín. En estos casos tiene un valor de enlace similar al de una preposición o una conjunción, como se ve. Cada uno de los elementos unidos por el guión conserva la acentuación gráfica que le corresponde como palabra independiente, guión que, como también ven aquí en pantalla, se escribe pegado a las 2 palabras. Y también, como norma en las academias de la lengua española, con los nombres propios, el guión se usa para unir 2 nombres de pila si se desea evitar que el segundo de ellos pueda confundirse con un apellido. Estos son casos muy singulares en español, como Antonio-Marcos López frente a Antonio Marcos López, donde Marcos es el primer apellido. Pero el guión también puede formar apellidos compuestos por la suma de 2 simples, como es el caso del apellido Sánchez-Cano. Hablemos ahora, ya aclarado esto, un poco sobre gramática, específicamente del guión y los adjetivos relacionales, como en estos ejemplos que veremos aquí en pantalla. Ese es el caso de conflicto árabe-israelí, literatura infantil-juvenil, película luso-española y pruebas teórico-prácticas. Como se ve por los ejemplos, solo el último adjetivo toma las marcas de concordancia de género y número. Así pues, lo adecuado también sería decir, por ejemplo, relaciones ruso-cubanas, que es con el que se establece la concordancia. De acuerdo con las obras académicas, se unen con guión los adjetivos gentilicios cuando se mantiene la referencia independiente de cada uno de ellos, de manera que el guión actúa como indicador de un vínculo o una relación entre entidades geográficas diferentes. Ese es el caso de relaciones palestino-israelíes o también de frontera chileno-argentina y por supuesto de película franco-canadiense con guión, como veis aquí en la imagen. Hasta este momento espero que todo esté claro, porque se prescinde del guión si la unión de los adjetivos da lugar a un verdadero compuesto, a una nueva unidad léxica cuyo significado funde en una denotación única las 2 nociones de cada miembro por separado. Ese es el caso, por ejemplo, de escritor italo-francés, escrito italo-francés en una sola palabra, o sea, de origen italiano y francés, o el muy conocido lucha grecorromana, o sea, grecorromana, todo eso escrito en una sola palabra y con doble R, por supuesto, que aluda a la característica de la Grecia, a la lucha característica de la Grecia y la Roma antiguas. Pero también usted ha de suponer que hay adjetivos no gentilicios. En estos casos se escribe guión intermedio cuando cada uno de ellos conserva su forma plena, como es el caso de análisis lingüístico, guión literario, y tratamiento médico, guión quirúrgico. Por otra parte, quisiera precisarles también que el guión puede unir sustantivos. Por ejemplo, se usa para crear compuestos formados por la unión ocasional de 2 sustantivos, como el que ve aquí en pantalla, hombres-caballo, cuyo plural solo se manifiesta, como veis en la imagen, en la primera palabra.
Y presten atención a lo que voy a decir ahora, porque cuando los compuestos de este tipo se generalizan en el uso y pasan a formar parte del léxico asentado, dejan de escribirse con guión. Ese es el caso de ciencia ficción, coche bomba, hombre rana, perro guía y por supuesto el ejemplo que ven aquí en pantalla, decreto ley, compuesto del que ya hemos hablado en otra ocasión en Buen Idioma al Día, y les recuerdo que se escribe sin guión, como ve en la gráfica. Hasta aquí la sección de hoy. Recuerde que puede encontrar tanto esta entrega como las anteriores en nuestro canal de YouTube. Tenga una excelente jornada. Buenos días.